La lluvia acababa de parar cuando los primeros rayos de sol se abrieron paso entre las nubes, proyectando un resplandor dorado sobre la extensa propiedad de Jonathan Miles, un hombre cuyo nombre era sinónimo de riqueza, poder y ambición incansable. El aire de la mañana era fresco, pero tenía una extraña pesadez, la que precede a cambios inesperados en la vida. Jonathan, elegantemente vestido con un traje gris oscuro a medida, llegaba tarde a una reunión de la junta directiva. Su mente estaba absorta en números, contratos y estrategias. Pero esa mañana, sus ojos se posarían en algo tan inesperado, tan silenciosamente profundo, que atravesaría cada capa de su corazón, endurecido por los negocios y protegido. Al doblar la esquina hacia los cuidados jardines, se quedó paralizado. Allí, bajo la sombra del antiguo roble, su hija Emily estaba sentada con las piernas cruzadas con su impecable uniforme escolar azul marino. A su lado había una niña con ropa rota y manchada de barro, el cabello despeinado y los pies descalzos sobre la suave hierba. Entre ellos yacía un libro viejo y estropeado, y la niña sin hogar, con los ojos brillantes pero ensombrecidos por las dificultades, le enseñaba a Emily a resolver un problema de matemáticas con la paciencia de una tutora experimentada. Si crees en la bondad, las segundas oportunidades y el poder de un pequeño acto para cambiarlo todo, tómate un momento ahora mismo para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Keenis Corner. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias reales e inspiradoras al mundo. El primer instinto de Jonathan fue confusión, luego alarma. ¿Cómo había logrado esta desconocida burlar su seguridad? ¿Por qué estaba sentada allí con su hija como si fueran amigas de toda la vida? Empezó a avanzar, pero algo en la escena lo detuvo. Emily no solo escuchaba, sino que estaba cautivada. La forma en que fruncía el ceño, la forma en que asentía con comprensión. Jonathan nunca la había visto tan absorta en sus lecciones. La niña sin hogar, cuyo nombre más tarde descubriría era Grace, hablaba con voz suave y firme, mientras su dedo recorría los números de la página. Su tono no transmitía resentimiento por sus circunstancias, ni amargura, solo la tranquila determinación de quien conocía el valor del aprendizaje, porque había luchado por cada ápice. Los pensamientos de Jonathan se debatían entre el escepticismo y algo más que no podía identificar. Un respeto extraño, casi reticente. Aún así, sus instintos protectores se activaron. Se acercó, sus zapatos lustrados se hundieron en la hierba, su sombra se posó sobre las dos niñas. Grace lo miró y, por un instante, sus ojos se encontraron. En la suya, él vio una historia escrita con tinta invisible. Una historia de hambre, noches frías y lucha incansable, pero también de dignidad y orgullo que ninguna adversidad había logrado borrar. Ella no se inmutó ni se acobardó. Simplemente cerró el libro con cuidado y lo dejó sobre la hierba, como si estuviera lista para ser enviada lejos sin protestar. Más tarde, Jonathan se enteraría de que Grace había estado viviendo en la calle desde que sus padres murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 9 años. El sistema de acogida la había colocado en hogares donde era poco más que mano de obra gratuita. Y cuando huyó, las calles se convirtieron en su aula, la biblioteca pública en su santuario. Se sentaba durante horas leyendo, aprendiendo por sí misma, memorizando páginas para poder seguir aprendiendo, incluso cuando tenía que dormir en un parque. Esa mañana, Emily la vio rondando cerca de la verja. Impulsivamente, la invitó a entrar al ver a Grace mirando el libro abierto en su regazo. Lo que empezó como un intercambio vacilante se había convertido en una sesión de tutoría improvisada. Jonathan podría haberse marchado, haber llamado a seguridad o haber despedido a Grace sin pensárselo 2 veces. Pero algo en su presencia tranquila e imperturbable despertó un profundo dolor en él, un recuerdo de su propia infancia, cuando su madre soltera había luchado contra la pobreza para llevar comida a la mesa, cuando la amabilidad de los desconocidos era lo único que los separaba del hambre. Recordó la vergüenza de llevar ropa de segunda mano a la escuela, el dolor de ser tratado como inferior por quienes tenían más. Y ahora allí estaba,
un hombre que había construido muros tan altos que había olvidado lo que era mirar por encima de ellos. Los días siguientes lo cambiaron todo. Jonathan invitó a Grace a volver, al principio con el pretexto de supervisar su tiempo con Emily, pero pronto se encontró buscándola, preguntándole sobre sus asignaturas favoritas, sus sueños, los libros que había leído. El conocimiento de Grace lo asombró, pero fue su resiliencia lo que lo hizo humilde. Ella nunca pidió compasión, solo oportunidades, y cuando él discretamente se encargó de que ella tuviera ropa limpia, comida caliente y un lugar seguro donde dormir, ella los aceptó con gratitud, pero nunca con dependencia. Seguía insistiendo en dar clases particulares a Emily, como si demostrara que su presencia no era caridad, sino un intercambio de valor. Empezó a correrse la voz en el vecindario. Un director ejecutivo conocido por su reputación de estricto y sensato, había acogido a una adolescente sin hogar y supervisaba personalmente su educación. Algunos murmuraban sobre sus motivos, otros elogiaban su compasión. Pero Jonathan no le interesaba la conversación. Por primera vez en años, se sintió conectado con algo real. No con contratos, ni con ganancias trimestrales, sino con la belleza pura y sin pulir de ayudar a otro ser humano a recuperar su lugar en el mundo. Meses después, Grace se matriculó en una de las mejores escuelas de la ciudad con una beca que Jonathan había ayudado a conseguir. Prosperó, sus calificaciones se dispararon y su habilidad natural para la enseñanza le valió el respeto tanto de sus compañeros como de sus profesores. Emily no solo mejoró académicamente, sino que también desarrolló su empatía, a menudo defendiendo a otros estudiantes que sufrían acoso o eran ignorados. Y Jonathan, el hombre que una vez había medido su valor en ganancias netas y cuotas de mercado, descubrió que su mayor logro no era un negocio, sino el momento en que Grace subió al escenario de la escuela para aceptar un premio académico, con la mirada escudriñando a la multitud hasta encontrarla de él. Si esta historia te ha conmovido, por favor, tómate un momento para darle a me gusta, compartirla y suscribirte a King's Corner. Tu participación nos ayuda a dar a conocer más historias reales de esperanza y humanidad. Antes de terminar, tenemos una petición especial. Comenta a continuación qué significa la bondad para ti y cómo la has visto cambiar la vida de alguien. Tus palabras podrían inspirar a alguien más a actuar. Jonathan recordaba a menudo aquella primera mañana bajo el roble, dándose cuenta de lo cerca que estuvo de perderse el momento que lo cambió. Si hubiera pasado de largo sin detenerse, si hubiera dejado que su miedo o su orgullo decidieran, tal vez nunca habría conocido la valentía que se escondía en el corazón de Grace. Ella no solo le había enseñado a su hija fracciones y fórmulas, sino que le había enseñado que la bondad no era debilidad y que a veces las mejores inversiones no se hacían en acciones o bienes raíces, sino en las personas, especialmente en aquellas que el mundo ignoraba. Con el tiempo, la vida de Grace se transformó de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. Empezó a ser mentora de estudiantes más jóvenes, no porque se lo pidieran, sino porque creía en pasar la antorcha. Emily se convirtió en una joven que veía a las personas no por donde estaban, sino por donde podían estar. Y Jonathan, antes consumido por acuerdos y plazos, descubrió que su legado no se escribiría en membretes corporativos, sino en los momentos tranquilos e inéditos en los que alguien se atrevía a preocuparse. La historia de la chica sin hogar que se convirtió en una estudiante destacada gracias a la inesperada compasión de un director ejecutivo se extendió mucho más allá de su ciudad. Los periódicos escribieron sobre ella. Las redes sociales se llenaron de comentarios de desconocidos inspirados a ayudar a los vulnerables de sus propios barrios. Pero para Jonathan, la mayor recompensa fue mucho más sencilla. Ver a Grace caminar por el escenario de la graduación años después, sonriendo entre lágrimas, sosteniendo su diploma en alto. Él supo en ese momento que no solo había cambiado su vida, sino que ella había cambiado la de él para siempre.